Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros notamos aquí que Juan el Bautista nos dice clarito, que hay dos bautismos, mínimo. Uno es el que yo les estoy anunciando, dice Juan el Bautista, y es en agua. Y tiene un propósito, es para arrepentimiento. Les anuncio este bautismo para que se arrepientan. De eso ya hablamos en las prédicas pasadas sobre bautismo. Y sin embargo dice, pero viene otro después de mí. Él no los va a bautizar con agua, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Muchos preguntan que qué es el fuego. Bueno, aquí en este caso está refiriéndose a poder. Él los bautizará con Espíritu Santo y con poder. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús que venía atrás de Él. Como se habrán dado cuenta, entonces la prédica de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a hablar hoy del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, porque como ustedes saben, mis hermanos, llevamos varias prédicas hablando para los hermanos que están entrando recién a conocer la sana doctrina, y les recomiendo que las vean en orden, todo lo que es plan de salvación de Dios, qué cosa no es nacer de nuevo, por qué tenía que morir Jesús, qué cosa sí es nacer de nuevo, y todo lo necesario para que el cristiano que quiere realmente ser de Cristo nazca de nuevo y se salve. Porque les han enseñado esa herejía de que repiten una oración o rezo de fe y ya se salvaron, y resulta que nunca dan frutos dignos de arrepentimiento porque nunca fueron realmente de Dios. Todos esos hermanos que ya vieron eso y que ya después de que están seguros de que se han entregado a Jesús, nuestro Señor, para que después de que nacieron de nuevo vean después cómo debe de ser la vida del cristiano, qué se hace cuando uno se congrega. Todas esas prédicas ya las hemos hablado en estos días pasados, cómo hay que congregarse, qué es un culto. En ese orden de ideas, ahorita esos hermanos que están empezando a agarrar el hilo de lo que es verdaderamente Cristo, el cristianismo y la iglesia y la vida en Cristo, ya nacidos de nuevo, deben de saber también que aparte del bautismo en agua, estaba anunciado un bautismo diferente, que es el bautismo del Espíritu Santo. No es una teología que alguien medio ha aprendido, medio chuequita por ahí, que se imagina. No. Es, de hecho, que de eso se trataba la promesa de Dios cuando viniera el Mesías a salvarnos, que no solo nos daría y compartiría de su Espíritu, sino que nos compartiría de su poder de ese Espíritu. Esa es la promesa. Entonces, por eso es importantísimo que el cristiano nuevo, ya nacido de nuevo, sepa que debe de tener y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Para esto, mis hermanos, ustedes deben de darse cuenta que no es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser bautizado en el Espíritu Santo. De esto nosotros ya tenemos un video que les recomiendo que vean, pero que es un poco corto y habla de varias cosas a la vez. Habla también de la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Entonces se abordan 4 temas en un solo video de 20 minutos, está un poco corto. Hoy solo hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. Pero es necesario que aquí los nuevitos y aún muchos cristianos ya antiguos que a veces se confunden y no saben bien la diferencia, muchos de ellos afirman que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo porque dicen, ya un día yo nací de nuevo, hermano, entonces Dios me bautizó con su Espíritu. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes y vamos a verlo con Biblia para que se ubiquen todos y vean que no es interpretación, sino palabras de Dios. Bueno, veremos en un momentito que el bautismo en el Espíritu Santo va a ir acompañado de poder. Este poder que se nos daría con esta promesa del bautismo en el Espíritu Santo no se empezó a decir con Juan el Bautista, sino que ya en el libro de Joel se nos había anunciado que vendrían señales de poder para los cristianos. Esto lo repite Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, si recuerdan. ¿Sí? Esto es lo anunciado por el profeta Joel, que
en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los hijos de ustedes profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera. Señales y prodigios haré. Bueno, desde el Antiguo Testamento estaba anunciado. Luego viene Juan el Bautista y lo vuelve a decir, que habría un bautismo del Espíritu Santo. Pero aclarar que era con poder en el Nuevo Testamento lo empieza a aclarar el Señor Jesús. Lo que pasa es que muchos cristianos a veces no le prestan mucha atención a lo que el Señor Jesús dice y que es una promesa que se tiene que cumplir a fuerza porque Él es Dios, Él no miente. Entonces, en Marcos 16, 17, el Señor Jesús nos dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Esto dice el Señor a los que creen en mí. Y ya hemos hablado que creer no es de, yo creo que ahí está Jesús y que existe. No, creer en griego, pisteu, es tener una fe absoluta y confianza plena en Dios. O sea, tener amplia fe. Aquel que le crea va a recibir esas cosas. Algún cristiano que llega y solo creyó que Jesús murió y ya, pero no cree que es poderoso para dar de sus promesas, no va a recibir estas señales de poder para el que cree en mí. Y luego, también en Hechos 1:8, los que ya han leído recuerdan que el Señor Jesús, antes de elevarse, les dijo a los apóstoles que estaban ahí, les dijo: no se me vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, entiéndase en llenura, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, estaba bien anunciadito que vendría poder. Las palabras de Jesús en Hechos ahí es: recibirán poder. Así, claro, no se puede confundir la gente. Van a recibir poder. Estaba anunciado ese poder. Antes de que vayamos a ver cómo sucedió, yo quiero que entiendan muy bien la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Recuerden que bautismo en el griego es bautisma y baptizo. Entonces, eso significa ser sumergido o hundido, y por obviedad, llenado. Porque, por ejemplo, un vaso que yo tengo vacío y lo quiero bautizar, o sea, hundir, sumergir, tengo que llenarlo, porque vacío no se hunde. Entonces lo lleno y se hunde. Entonces ya está lleno y sumergido, o sea, bautizado. Entonces tiene una relación, tanto ser lleno como ser bautizado. Pero ahorita nos concentramos en ser bautizado en el Espíritu Santo. Para notar la diferencia, este ejemplo que les pongo del agua, del vaso, de ser llenado y sumergido, quiero que ustedes se lo imaginen ahora si yo les dijera que les voy a dar agua. Y entonces pongo en sus manos agua. Les digo: pon tus manitas así, y les echo agua. ¿Están recibiendo agua? Sí, ¿verdad? ¿La tienen? ¿Ahí se les quedó? ¿No? Porque se me regó. Bueno, vamos a suponer que no tienen los dedos chuecos y que pudiste retener un poquito de agua. Es más, imagínate que tienes un vaso o un balde, una tinaja o algo, para que no haya malos entendidos. Ya tienes tu tinajita ahí, tu balde, y te echo agua. Yo te digo: te voy a dar de mi agua. Yo tengo agua. Imaginen, en este ejemplo no es ninguna blasfemia ni nada, es una analogía. Supongamos que yo fuese Dios que te dice, te promete: te voy a dar agua, ¿sí? Te voy a dar de mi agua. Del agua que yo te daré, le decía ahí a la samaritana, con esa no vas a tener sed jamás. Te voy a dar de mi agua, agua de vida. De hecho, el que tenga de mi agua tendrá vida eterna. ¿Es verdad eso? El que tenga de mi espíritu. Bueno, entonces yo te prometo que te voy a dar agua. Ya lo ubicaste. Otro día también yo mismo te prometo y te digo: ¿sabes qué? Te voy a dar de mi poder. Te voy a llenar. Mira, mi agua contiene poder. O sea, mi espíritu contiene poder. Y yo te voy a dar de mi espíritu, o te voy a dar de mi agua. Pero también otro día te prometo y te digo: te voy a dar poder, ¿sí? Te voy a sumergir, a llenar de mi agua de poder. Entonces ahora nos regresamos y tienes tu trastecito aquí, y yo te prometí que te voy a dar de mi agua. Y cuando tengas de mi agua, esa es la marca que te hace de los míos.
y tienes vida eterna, porque con esa agua te da vida eterna. ¿Le vas entendiendo? Entonces un día, siendo Dios, es un ejemplo, te cumplo y te doy de mi agua, te echo en tu tinajita que tienes ahí, en tu trastecito. ¿Ya tienes de mi agua? ¿Qué recibiste? Mi agua. Entonces sí la recibiste. Y aquí el agua, la analogía es que es mi espíritu, ¿no? Bueno, el espíritu de Dios es una analogía. Entonces sí recibiste de mi espíritu. Ya lo tienes. ¿Tienes vida eterna? Porque yo te dije que cuando tengas de mi agua tendrás vida eterna. Ya la tienes. Bien. Pero dime una cosa. También te había prometido que te iba yo a sumergir en mi agua. O sea, bautizar, porque bautizar, bautismo, baptisma o bautizo es sumergir, hundir. Entonces yo también te prometí que te iba a bautizar o bautizar en mi agua. Dime, ¿ya te lo cumplí? Todavía no. Pero ya te cumplí la primera promesa, que es: te voy a dar de mi agua. Esa fue una, y ya te la cumplió. Dios te dio de su agua. El día que naciste de nuevo te dio de su agua, que es de su espíritu, y ya lo tienes ahí, en tus manos, en tu ser. Bien, ya te dio de su agua. Ahora, no estás sumergido en su agua, aunque ya la tienes. Todavía falta la otra promesa de que: y te voy a bautizar con mi agua, ¿sí? Te voy a bautizar con mi espíritu, te voy a llenar. Recuerden que bautizar es sumergir o hundir o llenar. Entonces te voy a llenar y bautizar de mi espíritu. Un día, aparte de que ya te di de mi agua, te voy a bautizar con mi agua, que es mi espíritu. Y resulta que esa agua, cuando tú te llenes de ella, es poder. Entonces te voy a dar poder con esa llenura o bautismo de mi agua, de mi espíritu. ¿Hasta aquí le van entendiendo? Entonces, con este ejemplo, que yo quiero que se lo imaginen realmente, de que les echo agua en las manos y que sepan que sí recibieron agua, y que no es lo mismo que ser hundido en esa agua. No es lo mismo. Pasa igual con el Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo que lo recibas un día cuando naciste de nuevo y Dios te dio ese espíritu de su agua y tienes ya vida eterna, solo lo recibiste. No es lo mismo que cuando Él te llena de su espíritu, te bautiza en su espíritu y te da poder. Eso no es lo mismo que recibir. Para esto habían ido a Juan, ¿cierto? Del verso 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, atención con esto, esta palabra es clave. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero recuerden que aquí ya había muerto Jesús, llevaba un día de resucitado. Y tenían los discípulos miedo de los judíos. Dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, atención con eso, sopló. ¿Creen que está escrito aquí en la Biblia sopló y no sucedió? No, es que si dice sopló es porque sopló, o sea, sí sucedió, sopló sobre ellos. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Imagínense ese evento. La pregunta es, quiero que estén bien conscientes de esto que estoy preguntando. Ustedes saben que dice la misma Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Que los hombres que escribieron no hablaron por sí mismos, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también dice en Números: Dios no es hombre para que mienta. Pero por si acaso yo les pregunto a ustedes, ¿esto que acabamos de leer habrá sido cierto? ¿Habrá sucedido? Pero así como lo dice, o como que ahí Juan le echó de su ronco pecho. O sea, realmente Dios se puso enfrente y dijo: reciban el Espíritu. Y bueno, dicen que sí, porque lo creemos, porque está escrito, es verdad. No puede ser mentira. Sucedió.
Entonces, es un hecho que cuando el Señor Jesús dijo, reciban al Espíritu Santo, y sopló, sí lo recibieron, ¿cierto? El primerito día ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué hago tanto énfasis? Bueno, es que aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, hay muchos, pero muchos cristianos incrédulos a la palabra y que dicen e insisten en que el Espíritu Santo los apóstoles lo recibieron hasta el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de eso. Pero insisten. Sobre todo son las iglesias en donde afirman categóricamente, pero antibíblicamente, que la evidencia de ser nacido de nuevo y de ser salvo es que hayas hablado en lenguas, o mínimo que hayas recibido algún otro don de poder del Espíritu Santo, y que si no lo tienes, no eres salvo ni has nacido de nuevo. Entonces, para ellos sustentar ese error, porque eso no es verdad, tienen a fuerza que decir que los discípulos, los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos y nacidos de nuevo hasta el día de Pentecostés. Y en esos casos no les conviene recordar este pasaje, porque tendrían que aceptar que Dios no es ningún mentiroso y que si sopló y dijo reciban, pues recibieron. ¿Se imaginan la escena donde Jesús les dijera reciban el Espíritu Santo? Y ellos, y luego Jesús, les engañé, no era cierto. Pero es un decir, pero a un día sí se los voy a dar, dentro de 50 días. ¿Se imaginan eso? Pues no, pues Dios no está loco, Jesús no está loco, Jesús es Dios y no es hombre para que mienta. Realmente les dio el Espíritu Santo. Ahora, si les dio el Espíritu Santo, apliquen el ejemplo de hace un rato donde ellos recibieron esa agua, ya la recibieron el Espíritu y son salvos, ¿cierto? Son salvos. Pero díganme, ¿fueron ahí bautizados y llenados y sumergidos en esa agua? No. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, eso sucedió 50 días después. Entonces entendemos claramente que son dos hechos y dos cosas diferentes: recibir el Espíritu que ser lleno del Espíritu. Toda persona que se entrega a Cristo de a de veras, atención, de a de veras, con verdadero arrepentimiento, habiendo oído el verdadero evangelio y entregándole su vida a Dios, Dios le limpia, le perdona y le da de su Espíritu Santo. Y la persona lo recibe, vive en él, ese Espíritu. Ya es salvo, ya es hijo de Dios. Ya tiene el sello que le marca como hijo de Dios y ciudadano del cielo, dice la Escritura. Paisano de los ángeles. Entonces, esa persona se puede decir hermano. ¿De quién? Pues de los que tengamos el mismo papá. Se puede decir cristiano, porque dice ahí en Hechos que se les llama cristianos a los discípulos de Cristo. Se puede decir hijo de Dios, porque ahí el Señor Jesús en Juan 3 dice que el que nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, entonces primero ese tiene vida eterna, ese es salvo y así es hecho hijo de Dios, también lo dice Juan 1. Si es tu caso, mi hermano, que eres nuevo en Cristo, te estás empezando a congregar, estás viendo las prédicas de salvación y ya te entregaste, de verdad, entonces tú tienes ya recibiste Espíritu Santo y eres de Dios. Ahora, ¿cómo saber que de veras lo recibiste? Si acabamos de decir que no es la evidencia de recibirlo, no es el hablar en lenguas, entiéndase, si alguien en alguna ocasión al entregarse a Cristo habla en lenguas, es obvio que recibió el Espíritu Santo, porque ahí fue al mismo tiempo, recibió el Espíritu y fue bautizado. Ahí sí es una evidencia. Pero no siempre pasa así. Hay otras personas que recibieron y ahí pues no necesariamente van a hablar en lenguas porque no han sido bautizados en el Espíritu, pero ya son hijos de Dios. Entonces, si este ejemplo último de aquellos que solo recibieron el Espíritu, pero en ese instante no fueron bautizados en Espíritu y por lo tanto pues no hablaron en lenguas ni recibieron otro don, ¿cómo saben que tienen Espíritu Santo si no son las lenguas? Entonces, ¿cómo? Bueno, la evidencia de que a tu vida ha llegado y que vive dentro de ti un espíritu diferente, en este caso espíritu de santidad, la evidencia es que ese espíritu de santidad te mueve a la santidad, no te puede mover a otra cosa.
En el mundo, los que están bajo el maligno, si reciben espíritu de fornicación, son fornicarios y nada los saca de ahí. Los que reciben espíritu de mentira, ese espíritu les hace hacer a fuerza esa mentira. No pueden andar diciendo verdad, están endemoniados con espíritu de mentira. Espíritu de alcoholismo, de drogadicción, no van a poder salir ni aunque los lleven a 20 anexos. Porque esos espíritus hacen su trabajo, los dominan y los guían a solamente eso que son. Si esos son los espíritus del diablo, que pueden hacer bien su trabajo, ¿cómo no el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso va a poder hacer su trabajo mucho mejor? Y si se te mete a vivir dentro, ¿cómo no va a guiarte al instante a santidad? En el mundo se le llama, o sea, a los que son del mundo, a los que están bajo el maligno, se le llama ser poseídos por esos espíritus malignos. En Cristo no le llamamos ser poseídos, porque aunque sí lo recibimos ese espíritu y nos lo da Dios, no nos lo da poseyéndonos como si los espíritus inmundos, que literalmente violan a la persona porque a fuerza la poseen. Dios no es así. Dios nos los da porque nosotros le pedimos ser de Él. Nosotros le decimos, por favor, sálvame, dame de tu espíritu. Y Él dice, claro, ten, mijo. Ahí no es posesión, ¿sí? Pero, sin embargo, es exactamente igual que Él pasa a vivir dentro. Y así como a los que están poseídos por espíritus, esos espíritus inmundos les obligan y les inducen a hacer eso que son, mentira, fornicación, etc. Así en Cristo, cuando el Señor vive en nosotros, nos guía, dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y toda verdad, que Él nos enseña todas las cosas, que Él hablará por nosotros. O sea, todo lo que hace Dios en nosotros es por su Espíritu. Entonces, si Él nos guía a toda justicia y verdad porque es Espíritu de santidad, ese es el porqué, decíamos en otros videos, en otras prédicas pasadas, que les recomiendo que vean. Ese es el porqué el cambio es inmediato. Naces de nuevo, te entregas, recibes nuevo espíritu y empiezas a andar en santidad inmediatamente. Sí, te vas a tropezar, vas a fallarle a Dios en cosas, pero ya te duele, ya te pesa, pero tú ya aborreces el mal. A veces te tropiezas, pero lo aborreces, ya te duele pecar. Esa, para quien pregunta, entonces, ¿cuál es la evidencia de que sí recibí Espíritu Santo? Bien, que andas en santidad ya. Que ya dejaste de mentir, que ya dejaste de fornicar, de adulterar, de robar, de chismosear, de andar de entrometido, de odiar a tu prójimo, de todo pecado, ya dejaste de eso. Si alguna que otra vez caes en alguno de ellos, bueno, eso se llama tropezarse, pero tú ya no practicas esos pecados, ya los abominas, ya no quieres nada de ellos. Ya quieres lectura de la palabra y estás asiduamente leyendo. Por eso decimos mucho en la prédica de ¿por qué no te duele Jesús? Decimos que desde que preguntamos a los cristianos y dicen después de 3, 4 años, 5 años, 10 años, que si ya leyeron toda la Biblia y dicen, bueno, voy en Salmos, en Proverbios o en Juan 3:16 nada más. Bueno, desde ahí sabemos que no son nacidos de nuevo. Porque un nacido de nuevo que recibió espíritu de santidad, ese espíritu no es un inútil, es santo. Y es todopoderoso para saberte guiar a la verdad. Dice la Escritura, el Espíritu Santo os guía a la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo el Señor. Señor, santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Y si llega el Espíritu Santo y me va a guiar a la verdad, me tiene que decir, vente, vamos a leer Biblia, ¿no? Tiene que mi corazón estar anhelante de ver qué dice Dios. Y si pasan 25, 10, 11 años y no he leído Biblia, soy inconverso. Esa es la evidencia, la búsqueda de Dios, la santidad, de que el Espíritu Santo llegó a tu vida y de que ya abominas tu vida antigua de pecado. Esa es la evidencia de ser salvo. Esa es la evidencia de haber recibido Espíritu Santo. Ahora, la evidencia de ser bautizado en el Espíritu, lo cual es otra cosa, ahí sí tiene que ser una evidencia de poder. Eso es lo que ya vamos a ver despuesito, ahorita en un ratito. Pero mientras tanto, yo quiero que con estos pasajes ustedes, mis hermanos, se acuerden de cómo estaban los apóstoles ya habiendo muerto y resucitado Jesús. Ya había pagado, ya estaba todo, ya la ley había sido anulada clavándola en la cruz, ya era el tiempo de la gracia, ellos ya habían creído en Jesús, ¿sí?
Pero sin embargo, ellos andaban en miedo de los judíos, encerraditos. Llega el Señor, sopla sobre ellos, les da Espíritu Santo y ellos lo reciben, y se evidencia un cambio bien importante en sus vidas, porque después de eso, ellos ya no andaban en miedo a los judíos, ellos ya salían. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, precisamente a ese espíritu que recibieron, porque dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Eso es verdad? ¿Los cobardes ya tienen Espíritu Santo? No, o sí, y Dios se equivocó. Pero como Dios no se equivoca, la Escritura dice, Dios no da espíritu de cobardía. Ah, no, entonces ¿de qué? Dice ahí, de poder, de amor, de dominio propio. Pero es que tengo miedito. Sí, tener miedo no es ser cobarde. De hecho, tener miedo y enfrentarlo es ser valiente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque Pablo decía, yo fui con ustedes, hermanos, corintios, si no mal recuerdo, cuando yo fui, acuérdense, fui temblando de miedo, pero fui. Él no era ningún cobarde, vencía el miedo, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces, los apóstoles, después de que reciben Espíritu Santo, y sí lo recibieron porque se vio que ya salieron, ya no andaban escondidos, ya no tenían espíritu de cobardía ni de miedo. Pero hay una diferencia en los apóstoles de 50 días después. Porque cuando el Señor Jesús sopló sobre ellos y les dio Espíritu Santo, ya eran salvos, ya lo tenían el Espíritu, ya salían sin miedo, pero andaban pues medio distraídos, inmaduritos, medio inconscientes, medio torpes en cuanto a las cosas de Cristo y del Evangelio. De hecho, como hemos andado quizás la mayoría de nosotros cuando recién nos entregamos a Cristo. Sabes que tienes el Espíritu de Dios, sabes que tienes comunión con Él, pero no sabes nada más, o sea, estás tiernito. Exactamente así estaban los apóstoles. Uno se imagina, oye, la palabra Pedro, Juan, dice un hombre, tremendos hombresazos, hasta se los imagina uno altotes y fornidos, no sé, como que los nombres imponen, pero no, eran hombres permítanme decirlo así, antes de Cristo, eran hombres tan brutos como nosotros. Veían los milagros de Jesús y al rato otra vez ya no creían. Y ay, hombres de poca fe, les decía el Señor Jesús. Ya habían ido a echar fuera demonios por el poder que Jesús les dio. Vayan, yo les doy el poder ahorita, vayan. Lo hicieron varias veces y en una de esas dudaron. Entonces estaban así, torpecitos. Eran hombres como nosotros. Esos mismos hombres andaban con miedo cuando murió Jesús. Llega, se les presenta, les da Espíritu Santo y ya salieron sin miedo, ya tenían Espíritu Santo. Pero andaban tiernos e ignorantes de las cosas de la nueva vida cristiana. Tan es así que si recuerdan, ellos andaban en su vida cotidiana. Vamos a pescar, ¿no? Vamos, vente Juan, vamos a pescar. Porque tú, vamos. Y fueron, ahí andaban. Váyanse a Juan 21, por favor. Lueguito de eso, lueguito de que ya recibieron el Espíritu Santo, en Juan 21, verso 1, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, pues vamos, ¿no? Vamos contigo. ¿Qué hacemos aquí? Estamos aburridos, vamos. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Voy a hacer una pausa aquí. Recuerden a un Pedro, a un Juan, que están en la barca y no pescan nada. Y luego, aunque ahorita vamos a ir para allá, pero ahora imagínense al Pedro y a Juan de 50 días después o 60 días después, levantando muertos, levantando paralíticos. ¿Se los imaginan la diferencia? Bueno, pero ya tenían Espíritu Santo, aquí en este pasaje. Entonces ya andaban sin miedo y se salían a pescar, pero andaban en su vida cotidiana medio ajenos al qué hacer. No estaban llenos del Espíritu Santo, solo habían recibido el Espíritu para salvación. Bien,
Yo lo que quería mostrarles en este pasaje, que ustedes ubiquen, es que andaban en su vida cotidiana los apóstoles. Vamos a pescar, regresamos, ¿qué haremos mañana? Quitados de la pena, aunque ya eran hijos de Dios, salvos, porque recibieron el Espíritu Santo. Sin embargo, después de eso, el Señor se estuvo apareciendo a muchas personas, y al final, antes de elevarse, todavía se les apareció a los apóstoles y les dio algunas instrucciones. Todavía ahí ellos estaban así. Tan es así que un ángel les tuvo que decir: miren, va a pasar esto, él va a volver a venir, no se preocupen. ¿Por qué se quedaron así? ¿Qué? Ya se va. Hasta Hechos 1 ya habían pasado unos 40 días. Faltaban 10 días para Pentecostés. Pentecoste en griego es día 50 o 50, si lo quieren decir así. Día 50. En Hechos 1 dice así. De hecho, desde el verso 1, porque fíjense, en el verso 1 todavía hay una confirmación. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, yo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién lo escribió? Lucas, ¿vale? Yo te hablé, Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por medio de qué les dio los mandamientos a los apóstoles hasta antes de elevarse? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿lo tenían o no lo tenían? Digo, ya había quedado muy claro hace un rato, pero aquí se confirma, ¿sí? Les daba los mandamientos por el Espíritu Santo y ellos, sí, ok, sale, apuntando, ¿no? Pero no entendían muy bien qué onda, porque les faltaba todavía cierto entendimiento que viene con la llenura del Espíritu o el bautismo. Bien, entonces dice a los apóstoles que había escogido, verso 3: a quienes también se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Atención, que esperaran la promesa del Padre. Ya tenían Espíritu Santo. Esa era una promesa: derramaré mi espíritu sobre ustedes, sobre toda carne, etc. Esa es una. La otra promesa del Padre era, dice, que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál es esa? Bueno, verso 5: pues que Juan ciertamente los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que había dicho Juan el Bautista. Ahorita bautizo con agua, pero después los van a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con poder. Entonces, en este pasaje se nos muestra que el mismo Señor Jesús menciona la otra promesa, que es la llenura o bautismo del Espíritu Santo, aparte de la primera, que era recibirlo. Ellos ya lo habían recibido, ya lo tenían, Espíritu Santo. Faltaba la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Y de hecho, adelantito vuelve a aparecer. Seguimos leyendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: oye, Señor, ¿ya es ahorita cuando vas a restaurar el reino de Israel, en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber sobre los tiempos o las edades y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros, entiéndase, venga en llenura, porque venir de recibirlo ya lo recibieron cuando sopló. Cuando venga en llenura sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y se elevó. Bueno, hasta aquí, hermanos, si le están entendiendo de que no es lo mismo recibir que ser bautizado, como los apóstoles mismos sucedió así, como el Señor Jesús les prometió que en unos días, 10 días faltarían para eso, vendría ese poder. Clarito les anunció: van a recibir poder, ¿sí? Es la promesa del Padre. Ahora, ¿cuál poder es el que recibieron? ¿Cuál poder?
tú, mi hermano que me escuchas, ya sea nuevo o antiguo en Cristo, hay muchos hermanos antiguos, antiquísimos en Cristo, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que muere sin el bautismo del Espíritu Santo es salva, si es que ya había recibido el Espíritu, recibirlo, y vivía en santidad. O si ya ni le dio tiempo de vivir en santidad, pero los pocos minutos o días que estuvo, por ejemplo, alguien en un hospital que se entregó verdaderamente a Jesús y muere a los pocos días, bueno, esa persona es salva y quizás no recibió el bautismo que evidenciaba poder, el bautismo del Espíritu. Pero una persona que ya tiene tiempo en Cristo y que ya recibió Espíritu Santo y no ha recibido el bautismo del Espíritu, debe de buscarlo, porque el no recibirlo, aunque no lo crean mis hermanos, aunque no lo parezca, está hablando de nosotros como testimonio de cristianos. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, entonces, ¿cuál poder recibieron? Hechos 2. ¿Ya lo tienen en Hechos 2? Ahí dice: cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llenos del Espíritu Santo. Cuando en el verso 3 dice que se les asentaron lenguas como de fuego, ahí es donde muchos confunden y dudan, diciendo: eso es a lo que se refería Espíritu Santo y fuego, ¿no? Porque hubo lenguas de fuego. No, porque si eso fuera de esta manera, entonces necesariamente, siempre que tendríamos que ver fuego, lenguas de fuego, cuando alguien recibe la llenura del Espíritu Santo. Y si no hay, entonces diríamos: no se cumplió. No se cumplió la promesa que Espíritu Santo y fuego, pero no es así. Ahí se mostraron esas lenguas de fuego como una señal, una evidencia del poder que había ahí, ¿sí? Y que fuera evidente, no solo porque fue evidente a los oídos, porque dice, hubo un estruendo. Fue evidente a los sentidos porque tembló la casa. Fue evidente a los ojos porque se vieron lenguas de fuego, ¿sí? Y luego empezaron a hablar en lenguas. Entonces era necesario que fuera así, tan visible, con lenguas de fuego. Fuego es poder. Ahora, el poder del que estamos hablando, del que habla la Escritura, es el que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da ese poder a través de dones del Espíritu Santo. Se mencionan 9 dones juntos ahí en la carta a los Corintios, pero no son los únicos 9 dones que el Espíritu Santo puede dar. Este es como un grupito llamado los 9 dones del Espíritu, pero podríamos llamarlo los 9 dones de Corintios. Porque miren, ustedes pueden ver que en Corintios no aparece, en Corintios 12, no aparece, por ejemplo, el echar fuera demonios, ¿verdad? Aparece sanidad, milagros, lenguas, discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, profecía, fe, sabiduría, ciencia, los 9. Pues no aparece echar fuera demonios. Y sin embargo, ¿quién hace eso de echar fuera demonios? El Espíritu Santo es el que lo hace. ¿Por medio de quién? De uno de sus hijos. Uno de sus hijos que recibe ese regalo o don de poder hacerlo. ¿Vamos bien? Entonces, se puede decir que cada cosa buena que reciba y que haga el cristiano por la gracia de Dios es un regalo o don del Espíritu. Porque don, en griego charisma, es regalo. De tal manera que toda cosa buena es un regalo del Espíritu Santo o un don. Por eso dice la Escritura: todo don perfecto y toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las luces, todo. Entonces no son específicamente 9, pero se ha pensado que mínimo son esos 9 que aparecen en Corintios 12. Ahora, el hecho es que a donde vamos es que, ¿cuál poder? Bueno, poder mediante dones. Ahorita solamente, si quieren,
para los nuevitos que no saben de qué estamos hablando, pues váyanse rápidamente a 1 Corintios capítulo 12, desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo, dones hay diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Y hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay también diversidad de operaciones o de formas de operar de Dios, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno, verso 8, porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, ahí va un don, sabiduría, a otro, palabra de ciencia, 2, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro, fe, van 3, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, van 4, por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro, el hacer milagros, van 5. A otro, profecía, van 6. A otro, discernimiento de espíritus, van 7. A otro, diversos géneros de lenguas, van 8. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos son los dones conocidos en el cristianismo, insisto, aunque hay muchos más dones de Dios, cada cosa buena es un don de Dios, ¿sí? Pero en este caso, hablando de estos dones de poder evidente, ese es el poder que el Señor Jesús dijo que recibirían los apóstoles. Si ustedes notan, a partir del día de Pentecostés, inmediatamente que reciben esas lenguas de fuego, que viene sobre ellos la llenura del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Inmediatamente Pedro, el que a veces no entendía ni qué, el que le fallaba la fe, ya estaba caminando en el agua y se hundía de repente, etc. Ese Pedro, bueno, yo creo que todos eran iletrados y del vulgo, o la mayoría, pero de Pedro se testifica que era iletrado y del vulgo, ahí en el libro de los Hechos, o sea, pues, ignorante y letrado. A ese escogió Dios, al más iletrado, para que se parara a hablar como todo un maestro inmediatamente que recibió el Espíritu Santo. Varones hermanos, y con autoridad, como si se supiera la Biblia de memoria. Estos no están borrachos, porque es las 9 de la mañana. Esto es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: en aquellos días yo derramaré mi espíritu. Se aventó toda la escritura ahí y les predica el evangelio a los que estaban ahí en Pentecostés. Casi 3,000 personas. Inmediatamente se evidencia que Pedro había recibido ahí, en ese instantito, el don de ciencia, o sea, don de conocimiento de las cosas de Dios. Que no crean que es ciencia matemática o física o química, no. Ciencia, conocimiento es lo mismo, de las cosas de Dios. Y don de sabiduría para hablarlo, porque puede tener conocimiento y ciencia y no sabe hablarlo en sabiduría, ¿sí? Entonces inmediatamente empieza a hacer uso de esos dones que ni siquiera se había dado cuenta que había recibido, ¿sí? Ya estaba hablando en poder. Al otro día vemos que tenía, ahí ya vamos 3, lenguas, sabiduría y ciencia. Y si estaba entendiendo lo que decían otros de los hermanos que hablaban en lenguas, también interpretación. Al otro día, milagros. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Hay apóstoles, y necesariamente, en el caso de ellos, Pablo por ejemplo también, que necesitaban esa gracia de Dios de ser en la llenura del Espíritu distinguidos con todos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, ciencia, milagros, sanidades, de fe, de todo. Pero sin embargo acabamos de ver en Corintios que dice: Dios reparte a cada uno como Él quiere. Pero ¿de qué poder estábamos hablando? De ese poder. El bautismo en el Espíritu Santo siempre se evidencia con señales de poder, a diferencia de la otra promesa que era recibir el Espíritu. Ahí a veces pues, no se vio nada y la persona no sintió nada y anda así como, bueno, excepto el gozo, ¿no? Y la sanidad acerca del pecado y la libertad que sientes y la alegría y todo eso, la santidad que hay en tu vida, bueno. Pero señales ante los ojos de los demás evidentes de poder, sobrenaturales de poder, no se ven, porque tiene que venir la llenura. Entonces aquí en el bautismo del Espíritu la evidencia es poder, como dijo Jesús, recibirán poder. Porque entiendan que
tener profecía no es de hombres. No lo puede dar un hombre. Si Dios no da la palabra profética y la revelación para que Él te hable en un sueño, visión y te diga así, así es el asunto, mira, te muestro el cielo, te muestro el infierno, ve y dile a mi pueblo, etc. Y el Señor Jesús te lo diga, si no es Él, un hombre no puede hacerlo. No pueden hacerle como te hicieron a ti precisamente, niña, profetiza. O un supuesto profeta y apóstol y no sé qué tanto en una iglesia donde fue él, niña, profetiza, ahorita. O sea, ¿quién es el hombre para decirle profetiza? Pues no estamos locos. La profecía es una señal de poder de Dios, porque de repente alguien se levanta y dice, hermanos, traigo un mensaje del Señor que me dio anoche en sueños, en revelación, como dice ahí en Números, que lo haría, en visión, en sueños. ¿Qué cosa, hermano? Miren, el Señor me mostró que hoy en este culto al final iba a venir todo el pueblo, iban a querer lincharnos y prender fuego a la iglesia, pero nos dijo que Él está con nosotros, que no temamos, que los que vienen se van a convertir a Él, pero lo dice antes de que suceda, y todos, amén, gloria a Dios, y pasa eso al final del culto. ¿Eso es de hombres? Eso es poder de Dios. La profecía es una señal del poder de Dios, no es de hombres. Milagros, sanidades, ¿lo puede hacer un hombre así milagrosamente? ¿Sana? No lo puede hacer. Es un don o regalo de poder de Dios. Y todos estos dones son de poder de Dios. Ahora, ciertamente que cuando alguien nace de nuevo y recibe Espíritu Santo, no se ve una señal de poder, pero sí se ve de santidad. ¿Sí? Eso sí. Pero de poder muchas veces no, salvo algunas excepciones. ¿Sí? Por ejemplo, precisamente los apóstoles, que no se vio señal de poder en ellos cuando recibieron el Espíritu Santo, solo hasta ser bautizados en el Espíritu Santo. Diferente, por ejemplo, a Cornelio. Cosa curiosa, los apóstoles en teoría deberían de haber recibido los dones ese mismo día, ¿no? Como distintivo de la iglesia, columnas de la iglesia, pero no, Dios tenía otros propósitos. Sin embargo, por ejemplo, Cornelio, un gentil, a quien le fue predicado el evangelio por Pedro, entre muchos otros que aparecen en la Biblia, Cornelio, por ejemplo, recuerdan que dice la escritura en Hechos 10:44, que mientras hablaba Pedro el evangelio y Cornelio oía y los de su casa, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y les llenó en poder y empezaron a hablar en lenguas. Dice la escritura, y se asombraban los de la circuncisión porque decían, sobre los gentiles también ha sido derramado el poder del Espíritu Santo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces, hay casos como los apóstoles y otros en la escritura, en donde fueron salvos, recibieron Espíritu Santo y ya. La llenura o bautismo vino después quizás. Los apóstoles también ahí están. Otros casos como Cornelio y otros que aparecen en la Biblia, en donde inmediatamente hablaban en lenguas. La evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo es dones de poder. Ahí sí es uno de ellos, hablar en lenguas. Entonces, mis hermanos, resulta que vamos a analizar rápidamente, ya para terminar, unas 10 cositas acerca de el bautismo en el Espíritu Santo según lo que hemos entendido. Ya entendieron las diferencias, ¿verdad? Bien, y qué es con poder y etcétera. Pero hay muchas cositas que preguntan a veces los hermanos, hay que aclararlas puntualmente. Una de ellas es que si tiene que ser a fuerza el día del nuevo nacimiento o después. Esto creo que lo acabamos de decir ahorita. A veces es el mero día del nuevo nacimiento, como Cornelio, al instante recibe y es bautizado en el Espíritu Santo y recibe don o dones del Espíritu. Y otras veces, como los apóstoles, no fue el día del nuevo nacimiento, sino después. Luego, 2, repetir nada más. A veces preguntan, ¿siempre se manifiestan con poder? Sí, siempre se manifiestan con poder, porque esa fue la promesa, recibirán poder. Siempre tiene que haber los dones del Espíritu, 1, 2, todos los que sea, pero como Dios haya dado. Y si se manifiesta con poder, entonces, punto número 3, si es con poder, ¿quién hace eso del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quién lo da? Dios. ¿Sí? Y ahorita les diré por qué es importante aclarar esto. A veces a nosotros nos parece muy natural, pues lo da Dios, ¿no? Pero no siempre todos lo entienden así. Pero aclarar que, punto número 5, poder no significa necesariamente lenguas. Aunque sí puede ser,
pero puede ser cualquier otro don del Espíritu Santo, ¿sí? Y por lo tanto, como no siempre son lenguas, por lo tanto, poder no siempre se ve al instante del bautismo en el Espíritu Santo. Sí va acompañado de poder, pero no se ve al instante. Las lenguas, porque pues luego se nota, ¿no? Bla, 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 bla. Pero si lo que recibiste fue don de sabiduría, por ejemplo, y no te pones a hablar en ese momento porque no hubo ocasión, pero ya llegó, la señal de poder ya está en ti, ¿sí? Pero se va a evidenciar pasado mañana cuando hables a los demás y vean que eras un Pedro iletrado y de repente hablas como Salomón. Dice, ¿qué pasó con este hermano? Recibió un don de poder de Dios. Porque se necesita poder de Dios, por ejemplo, para la sabiduría de Dios también, que entienda las cosas del Espíritu, las cosas que no a todo hombre se le revelan en el entendimiento de parte de Dios, pero alguien sí las entiende según los propósitos de Dios, viene de Dios. Así como, por ejemplo, a Salomón le dio sabiduría y no venía de hombres, venía de Dios. Entonces se va a ver mañana o pasado. Recibe don de milagros, a lo mejor al momento del bautismo en el Espíritu Santo, en medio de toda la iglesia nadie vio nada, ¿cierto? Pero mañana o pasado va ese hermano con el don de milagros a hacer uso de su don y se verá el poder. Entonces siempre hay poder en el bautismo del Espíritu Santo, aunque no se vea inmediatamente, pero ahí está ya. Luego es individual, y ya vimos que lo hace Dios, a quien Dios quiere. ¿Por qué menciono esto? Porque me preguntaron, como les decía yo hace un rato, que a veces no, para nosotros lo entendemos sencillo, que lo hace Dios y que es individual, pero hay personas, como alguien que me preguntó recién, que bueno, lo entienden diferente. Me dicen, hermano, yo lo que quiero saber es, el bautismo en el Espíritu Santo, cuando sucede, ¿tiene que sucedernos a todos? Yo incluso le entendí mal su pregunta, creí que me hablaba del bautismo en agua o que estaba hablando de que sí, la promesa es para todos. No sé, es que se imaginan, yo creo, un Pentecostés, ¿no? Pero no tiene que ser a fuerza como Pentecostés, o sea, puede ser con una persona en el desierto nada más. Entonces dicen, si ahí uno fue bautizado en el Espíritu Santo, todos tenemos que bautizarnos en el Espíritu. Desde ahí esa palabra, tenemos que bautizarnos, me da a entender que la persona está comprendiendo o entendiendo a su modo que eso lo puede hacer uno. Como el agua que tú te metes, ¿no? Decimos, me voy a bautizar. Ellos, al decir, nos tenemos que bautizar todos, pues no te puedes bautizar tú en el Espíritu Santo. El bautismo del agua lo hace el hombre, el bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios. ¿A quién? A quien Él quiere. A Él reparte los dones como Él quiere. Ciertamente hay unos requisitos, no puede ser sobre alguien que no se ha entregado a Dios. Y eso sí lo haces tú, en lo personal, particular. Pero el don viene de arriba. Entonces cuando me preguntan, ¿alguien se bautizó, fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tenemos que ser bautizados todos? No necesariamente. Primero, ni eres tú el que te bautizas, ni el de allá te bautiza a ti en el Espíritu Santo. Es Dios. Segundo, no tiene que ser a todos. Pentecostés, porque pues curiosamente por la gracia de Dios quiso que Él se reunieran ahí ese día muchas personas que creyeron el Evangelio y se entregaron de a de veras de todo corazón, y Dios quiso derramar ahí el bautismo del Espíritu Santo también. Pero tú no sabes si eran exactamente 3,000 los que habían o eran 4,200 y solo 3,000 se entregaron, ¿no? Y no sabes también qué dones y a cuántos les dio. Entonces, cuando estamos en la iglesia, y más en estos últimos tiempos, resulta que de 100 que hay, pues a lo mejor 15 son nacidos de nuevo, y 4 son llenos del Espíritu Santo. Y entre los otros 85 que hayan quedado, uno que realmente se ha entregado a Dios y que está perseverando y que busca a Dios, y que Dios le quiere dar el regalo del Espíritu Santo, pues lo va a hacer con él. Pero ¿qué va a hacer con los otros 50, 70 que están flojos, tibios, que no leen la Biblia, que todavía andan practicando por ahí algún pecado, diciendo ya haber nacido de nuevo? ¿Dios les va a dar la llenura del Espíritu Santo? Por supuesto que no.
Sí, a muchos de ellos ni el Espíritu les ha dado. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, es individual o colectivo, pero es voluntad de Dios. No necesariamente tienen que ser todos juntos ni nada. O sea, tú busca la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, y si Dios te lo da, gloria a Dios. Y si se lo da a otros 3 que andaban por ahí, qué bueno, gloria a Dios. A veces pasa, pero eso es una decisión de Dios según lo que Él quiere hacer. Entonces nadie se confunda con que es que ahora todos empezaron a gritar y hablar en lenguas. De entrada, no creas que ahí eso es bautismo del Espíritu Santo. Esa es una iglesia donde les enseñan que hay que hablar en lenguas a fuerza. A veces les inducen, tienes que decir esto así, 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 y no son verdaderamente lenguas. Rambo salta a la baranda, saca la bazuca, lava la vajilla y dicen, ya, hablé lenguas, pero no es así. Y sí, literalmente les enseñan, le dicen, a ver, mira, es que tú cuando sea eso y el bautismo del Espíritu Santo llegue, tú tienes que decir esto. Yo conozco casos que así ha sido. Y bueno, los que están ahí se confunden y dicen, bueno, así es, ok. Pero los que están afuera deben de saber, pues no es así. Es un don de Dios. Y son lenguas reales, ya sean angélicas o terrenales, pero son reales, tienen un significado, dice ahí el apóstol Pablo, luego lo veremos. Pero, que nadie se confunda con eso. Es un don de Dios y Él sabe cómo, a cuántos y a quién y en dónde. De hecho, una evidencia de que no es ni a todos, ni es lo mismo, ni que a todos en lenguas, está en 1 Corintios 12. Si quieren acompañarme, 1 Corintios 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De entrada es como Él quiere, primero. Luego, en el verso 30, 12:30, ¿tienen todos dones de sanidad acaso? ¿O hablan todos en lenguas? ¿O interpretan todos? Arriba de eso ya venía diciendo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Hermanos, ¿todos son pastores? ¿Todos son diáconos? ¿Es lo que está diciendo aquí? Pues no, dice, somos un cuerpo, cada uno tiene su función. Y así sobre los dones. Dice, no todos tienen ni don de lenguas, ni interpretan todos, etcétera, etcétera. Eso es en el verso 30. Pero si leemos en el verso 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, a ver. Luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pues que no todos hablan en lenguas. Pues no, aquí mismo está diciendo, ¿acaso hablan todos en lenguas? Dios puso en la iglesia a unos, primero los apóstoles, luego los que sirven, los que hablan en lenguas, los que hacen sanidades. Somos un cuerpo. Claramente dice la Escritura en muchos lados que no todos tienen el mismo don, no todos hablan en lenguas, no todos hacen milagros. Dios reparte como Él quiere, como para que vengan unas iglesias y falsos pastores a decir, todos tienen que hablar en lenguas o no han nacido de nuevo y no tienen llenura del Espíritu. Y es más, tiene que ser ahorita, en 3, 2, 1, o sea, eso es una locura. No es así. Dios dice que es como Él quiere a quien quiere y no es que todos juntos y de lo mismo, porque somos un cuerpo. Luego vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en ese sentido. Ahora, ya terminamos. Dice el punto 9, que es en el que íbamos, el bautismo en el Espíritu Santo se debe de buscar. Dice en 1 Corintios 14, si lo tienen ahí, verso 12. Dice, así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, están anhelando dones, bien hacen, pero procuren anhelar los que edifican a la iglesia. No anden anhelando hablar en lenguas nomás. Precisamente como estas iglesias que estamos diciendo, aquí les pasaba a los corintios así. Querían hablar en lenguas todos, bla, 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 bla. Y Pablo dice, pues que están locos. Va a entrar uno de afuera, van a decir que están locos, dice. Dice, no, si van a anhelar dones, anhelen los que edifiquen. Porque mayor es el que hace milagros que el que habla en lenguas, o que el que profetiza que habla en lenguas es mayor. Entonces, ¿para qué anhelas, como diciendo, el más bajito que es hablar en lenguas? Niño, infantil, así les dice Pablo ahí. Entonces, se deben anhelar, se deben buscar esos dones, pero para glorificar al cuerpo de Dios, que es la iglesia, para glorificar el nombre de Dios, hay que procurar abundar en ellos. Decíamos que Dios lo da. ¿A quién se lo da? La promesa es para todos, pero ya hemos dicho, Dios cuando da promesas pone requisitos. Si tú permaneces en mi palabra, pídeme lo que quieras. Si tú, entonces yo, siempre. ¿A quién le da el bautismo en el Espíritu Santo Dios? ¿Y cómo buscarlo? Bueno, ¿cómo buscarlo? Primeramente,
pues agradando a Dios, ¿no? Con santidad, con esfuerzo, con trabajo para Dios, con entrega, con amor y pasión a Dios, le estás mostrando que lo amas, Él va a hacer. No es que a fuerza tenga que, pues es un regalo. Pero como Él siempre cumple sus promesas, quiere hacerlo. Pero hay quien le busca. Si incluso en Hechos 5:32, incluso dice que el Espíritu Santo Dios lo da a los que le obedecen. Acompáñenme para que vean que sí es cierto. Que muchos no conocen ese pasaje, ese verso, y piensan que el Espíritu Santo Dios lo da al que repite: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Y luego ves que no obedece a Dios. Entonces Hechos 5:32 estaría bien equivocado. Pero resulta que no, Dios no se equivoca. Dice en Hechos 5:32, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual da Dios a los que le obedecen. Oye, hermano, el hermano de allá no está obedeciendo, no obedece a Dios. Yo creo que nunca obedece a Dios. No tiene Espíritu Santo. Acabamos de decir hace un rato que la evidencia de haber recibido Espíritu Santo, no del bautismo, sino de haber recibido, es santidad, porque es espíritu de santidad que entra en ti. Y la santidad se manifiesta por la obediencia a Dios. La persona que ya recibe Espíritu Santo, lo primero que empieza es temer a Dios y amar a Dios y quiere obedecerle, y le obedece. Entonces Dios, habiendo visto que esa persona le iba a obedecer cuando se estaba entregando y pidiendo perdón, dice: ok, no, tú sí eres de los que cumplen, los que me obedecen, toma mi espíritu. Pero si Dios ve que es de los que nomás le dijo y te acepto, Jesús, y después no aceptó nada de Jesús y no le obedece, no le da Espíritu Santo Dios. Dios da el Espíritu Santo, dar a los que le obedecen. Ahora, ¿a quién dará el bautismo en el Espíritu? O sea, la llenura. Si para darlo así, como lo hizo a los apóstoles, dice: a los que me obedecen, para darle en llenura y sumergirlo y resumergirlo en el Espíritu de poder, ¿a quién se lo dará? A los que le obedecen. A los que cuando recibieron Espíritu Santo es porque le obedecen y después perseveran en obedecerle y buscan obedecerle más y más, y le dan frutos dignos de arrepentimiento y trabajan para Él, se esfuerzan para Él, tienen pasión por Él, le creen a Él, creen en este don del Espíritu Santo de poder, de ser llenado, le creen, lo buscan, lo anhelan. Hay testimonios de personas que no habían recibido bautismo en el Espíritu Santo y que se metieron a ayunar 10, 12, 15 días hasta que Dios les diera el bautismo en el Espíritu Santo. Debe de buscar el cristiano el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el bautismo en el Espíritu Santo es una evidencia del poder de Dios, y el poder de Dios, Dios se los da a los que le agrada, a los que le aman y guardan sus mandamientos, a los que tienen pasión por Dios, ¿qué estará diciendo de nosotros como cristianos después de algún tiempo que no hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Voy a hacer una analogía, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento. Dios le daba su don de profecía a las personas, primero, que Él quería, porque Él es Dios, ¿sí? Que Él quería darle, pues se lo daba. Aún para usarlos para otros fines, si quería Dios, se lo daba. Por ejemplo, a Saúl, ¿sí? Que habiendo sido un rebelde, tenía que estar cumplirse la Escritura y las profecías respecto de él, para que fuese contado entre los profetas, lo puso a profetizar. Bien, pero hablando de profetas que dejaron su palabra revelada, profetas que hacían cosas como las que hacía Elías, como las que hacía Eliseo, grandes señales, Moisés, Josué, etc. Si tú te das cuenta, Dios estaba regalando ese don también de profecía sobre ellos en las personas que eran justas para Él, que le amaban, que guardaban sus mandamientos, que le temían, que se esforzaban por apartarse de lo que Dios le desagradaba. No obstante que todavía no tenían Espíritu Santo viviendo en ellos, eran varones justos que temían a Dios. Esos fueron usados por Dios para evidenciar el poder de Dios en profecía, en señales, en milagros, en sanidades,
etc. Así también en el Nuevo Testamento nosotros somos una representación de los antiguos profetas y los antiguos sacerdotes. En el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes de Dios y un sumo sacerdote, ¿recuerdan? Ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesús y los demás somos todos un reino de sacerdotes de Cristo. Y todos podemos ser sus profetas porque ahí dice la promesa, sus hijos profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, etc. Dice la promesa es para todos, para los que están lejos, cerca, para todos los que Dios llame es la promesa. Todos tenemos la promesa de puedes ser mi profeta. Está escrito en Joel, está escrito en Moisés, está escrito en los evangelios. La promesa, en Hechos también, la promesa es para todos vosotros. Pueden ser mis profetas. Mis profetas no profetizaban lo que les venía en mente, profetizaban mi palabra, y la palabra de poder la doy yo, te dice el Señor. Por lo tanto, para que yo te dé poder y seas, dice ahí, y me seréis testigos. ¿Qué dice? Recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. La cuestión de recibir el poder de Dios es para que seamos testigos de Dios. No testigos de Jehová, no, testigos de Dios, que es diferente, ¿sí? Espero que me hayan entendido. Bueno, testigos de Jesús, testigos de las promesas de Jesús, testigos de su poder, porque para eso es que Dios prometió el poder, para que me seáis testigos, que vean que yo cumplo. No voy a usar de testigo a cualquiera que diga yo aquí, no. A los que me aman y guardan mis mandamientos, quiero darles mis dones de poder para que me sean testigos. Por lo tanto, si esto es así, y en el orden de Dios es así las cosas, si en Hechos 5:32 dice Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, pues para dar llenura es a los que le obedecen y también le glorifican. Si no lo ha recibido un cristiano, tiene que esforzarse en recibirlo, porque debe de sentir en su corazón una inquietud, una insatisfacción consigo mismo al respecto de ¿no estoy entonces agradando bien a Dios? Lo dije como pregunta. Cada quien debe de preguntarse. Entonces, ¿no estoy sirviendo bien a Dios como Él me lo demanda? Entonces, ¿estoy mal en mi vida en Cristo? ¿Soy un cristiano mediocre? Eso se lo tiene que preguntar cada hermano, porque te está prometido este bautismo en el Espíritu Santo. ¿Dios está incumpliendo su promesa en ti? ¿La está incumpliendo? ¿Dios incumple? No. ¿Qué hay de raro ahí? Si alguien no lo ha recibido. Tenemos que esforzarnos y me despido con esto ya. También con esta invitación que hago al final, tengo que recordar a todo hermano que muchas veces los hermanos ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero el don que recibieron fue sabiduría y ciencia, y por lo tanto a veces están medio torpes en ver su propio don que ya recibieron. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el hermano ya llegó a la iglesia a testificar un día, se acercó al pastor y le dijo, oye hermano, es que fíjate que yo pasó esto, soñé esto ayer y esto, y el Señor me dijo así, 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 y es una palabra profética que sucede ese día o mañana, evidente, cosas reales, como las que dije en el primer ejemplo hace un rato, y sucede, y ya, pues hermano, qué bueno, gloria a Dios, Dios te usó, nos avisó, gracias a Dios, qué bueno. Bueno. Y luego está este hermano, Dios mío, bautízame en el Espíritu Santo, yo todavía no hablo en lenguas, siempre se van con las lenguas, no sé por qué. Todavía no hablo en lenguas, todavía no, el otro día me agarré una serpiente y sí me mordió. Hay iglesias donde llevan serpientes para que vean que tienen el poder del Espíritu Santo, de veras, Eso es una tontería, están tentando a Dios, no era así el asunto. Pero alguien puede estar confundido, y yo ya me bebí cosa mortífera y sí me hizo daño. No, a ver, espera. No a fuerza tienen que ser lenguas, no a fuerza tienen que ser sanidades o milagros. Ahí acabamos de leer, ¿hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Pues no. Entonces tú puedes haber recibido el don, por ejemplo, de discernimiento de espíritus. Nadie lo va a notar, no es un don escandaloso, pero tú lo vas a saber y lo vas a notar. Tú pudiste haber recibido el don de interpretación de lenguas
Y no lo sabes porque ningún hermano en la iglesia habla lenguas. Pudiste haber recibido el don de ciencia y sin sabiduría no te has dado cuenta que tienes don de ciencia en la palabra de Dios. Pudiste haberte recibido el don de sabiduría y estar distraído y estar esperando el don de sanidades y no darte cuenta que has recibido el don de sabiduría. Hasta que quizás alguien te lo hace ver. Oye, hermano, es que eres muy sabio en la palabra. Y dices, ah, sí, órale, ok. Igual con la ciencia, ¿sí? La fe es un don especial por ahí, porque hay una fe natural del cristiano que debe de tener, porque si no, ¿cómo se salva si la salvación es por fe? Y hay una fe extra, añadida, agregada y sobrenatural que Dios da como don del Espíritu Santo también. En eso abundaremos en los dones del Espíritu, pero yo lo único que quería era que nadie se fuera a tropezar pensando, está diciendo el pastor de que a lo mejor estoy mal en Cristo porque no he recibido el bautismo. Y sí, no, yo no he visto esas lenguas de fuego, no hablé en lenguas, el de allá sí, yo no he hecho sanidades ni milagros, no, yo no sirvo como cristiano. Y eso que el hermano va bien en Cristo, está lleno del Espíritu Santo, es obediente, está lleno de amor, de temor a Dios, de pasión a Dios, y tiene un don que ni siquiera se ha dado cuenta de entre estos, que son solamente por el Espíritu Santo. Entonces, no te confundas tampoco. Pídele a Dios sabiduría incluso para ver tu propia vida cómo está en Cristo. El que es sabio analiza su propia vida primero y luego la de los demás. Y así dice, ¿cómo ando? No, pues ando, le echo ganas. No, pues ando bien, ando más o menos, aunque la conciencia no me reclama nada, no soy justificado, diría el apóstol Pablo, pero bueno, Señor, creo que ahí la llevo. Dime qué más le echo ganas, qué me falta. Y ahí Dios te va a abrir el entendimiento y te va a mostrar qué dones te ha dado. Ahora, puedes tener un don y pedir otro. Es necesario que pidamos los dones. La Biblia dice que los anhelemos. Cuando tú tienes un don que glorifica a Dios, muchos se pueden convertir. Si tú vas a un pueblo a predicar o a una tribu lejana y tú llevas contigo el don de milagros y de sanidad, y llegas ahí, en esa tribu tienen una sequía de ya 4 años y están muriendo todos, y tú llegas y dices, voy a orar por este pozo y Dios les va a dar agua, y les da agua, todo sobre Jesucristo. Glorificas a Dios. Están enfermos, hay una epidemia, llegas y llevas el don de sanidad, se sanan muchos y se van con Jesucristo. Llegas a un lugar y hablas palabra de Dios, antes la hablabas sin sabiduría, le pides don de sabiduría que dice que te la va a dar abundantemente, hablas allá con sabiduría y muchos se convierten, estás glorificando a Dios. Conocimiento y ciencia, vas a dar estudios bíblicos, si no tenías ciencia y conocimiento, le pides a Dios y empiezas a hablar cosas que los demás antes no comprendían, ahora lo comprenden, se entregan a Cristo, comprenden el Evangelio y glorificas a Dios. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo para hacerle testigos. Porque por eso muchas veces también los cristianos no tienen poder para hablar y predicar y que la gente se convierta. Primero porque no están obedeciendo a Dios. Y la Escritura dice, no se confundan, el discípulo no es mayor que su maestro. A mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Pero si ustedes guardan mi palabra, van a guardar la vuestra. Entonces, primero, no están luego obedeciendo. Y segundo, no quieren glorificar ellos a Dios con poder. Si no quieren, pues no va a llegar. No se están esforzando para Cristo. Y la idea de esto es que el nombre de Jesús sea glorificado, que su nombre sea enaltecido, que seamos testigos de Él. Por eso es necesario anhelar los dones, independientemente de que nos puede estar siendo un indicativo de cómo va nuestra vida en Cristo. Y ojo, también atención, alguien que ya recibió los dones se puede después enfriar, entibiar y torcer. Y puede engañarse diciendo, pues si Dios me dio los dones, estoy re bien en Cristo. Y tampoco es, porque Dios puede desechar a quien sea. Si desechó a reyes y desechó a profetas, ¿por qué no va a desechar a nosotros si le fallamos? Ese es otro tema que está en la prédica que ya vimos pasada sobre perdibilidad de la salvación. Entonces, mis hermanos, vamos a anhelar los dones del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, para que glorifiquemos a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos.